¿Qué tal, mi querido Jack Bauer? Bienvenido a otro episodio de Deploycast. ¿Cómo Hoy, andás, Omar? un gusto, la estoy pasando bien, mejor cuando es grabando con vos. Hoy nos toca hablar de una arquitectura muy particular, microservicios. ¿Qué me puedes contar? Vamos a arrancar con algo básico, quizás, es qué es un microservicio para la gente que no conoce qué es un microservicio. Vamos a imaginar que estamos construyendo una ciudad enorme, ¿sí? Una ciudad enorme donde tenemos dos posibilidades. Se construye la ciudad como si fuese un bloque o de a pedacitos. La ciudad en un bloque, ¿cuál es el problema? Si tenemos que cambiar algo en una parte de esta ciudad, va a ser muy complejo porque quizás tengamos que armar otros bloques u otras cosas. En cambio, si armamos pedacito por pedacito separado y después lo unimos, es mucho más fácil los cambios en esos pedacitos chiquitos. Lo mismo aplica para esto en microservicios. Podemos hacer toda una especie de API o código backend en un pedazo de código enorme o ir armando de a poquito cada servicio por separado. Vamos a suponer, tenemos un e-commerce enorme, vendemos muchos productos y tenemos todo en un solo código, en un solo backend, y son miles y miles de líneas de código. Me piden cambiar quizás cómo se comportan los productos o cómo se filtran los productos y tengo que revisar en todo el código enorme cómo se hace eso. En cambio, yo tengo separado en microservicios, como se dice, que son pedazos de backends separados, es mucho más fácil hacer el cambio y ubicar dónde está eso. ¿Sí? Además de otras bondades, ¿no?, que tiene. Pueden ser de bondades del lado servidor, que podemos decir, bueno, che, necesitamos quizás más potencia en este servicio porque lo usan más los usuarios y podemos darle solamente potencia a esa partecita de código. En cambio, en un monolito, que es todo el código pegado, le tenemos que dar la misma potencia a todo. Y quizás incurre en más gasto de servidor, quizás si se rompe algo no anda el resto de la página. En cambio, si tenemos todo separado, quizás si se rompe una partecita no involucra al resto, a los pagos, a la vista de productos, o cómo se ven las cuentas, o lo que sea. Bien, y te hago una pregunta. Es una pregunta capciosa igual, ¿eh? Porque yo ya sé la respuesta que quiero. Pero me da el pie para seguir hablando. Si somos dos personas, vos y yo, mañana, y tenemos que hacer una arquitectura de microservicios, ¿podemos hacerlo nosotros dos juntos? Yo creo que sí, en mi opinión, sí se puede, cada uno se puede dedicar exclusivamente a algo, mucho más sencillo, y no pisarse las cosas, ¿sí? No pisarse entre ustedes. Después Bien, surgen otros inconvenientes, ¿no? yo opino lo contrario, Sebastián, pero ¿sabés por Vamos, qué? vamos a pelear. Porque es un error de concepto. Cuando se habla de microservicios, yo una vez escuché hablar que se tiene que también hablar de equipos que se dedican a esa función específica de ese microservicio. Para aportar a lo que vos decías, una vez escuché que un microservicio tiene que poder ser definido en una sola oración. Entonces, si hay un servicio de autenticación de usuarios, la definición de ese servicio sería el, el servicio que autentica a los usuarios, lógicamente. Si hubiese un carrito de compras, diríamos que es el servicio del carrito de compras. ¿Está bien? Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad cuando dos programadores solamente hacen una aplicación de microservicios, en realidad lo que están haciendo es un sistema distribuido. Porque hablar de aplicación, hablar de arquitectura de microservicios, implica que en realidad tendría que haber un equipo detrás de cada microservicio dándole mantenimiento. Una forma también vos dabas un ejemplo de un e-commerce, en la que se transforma una empresa que tiene un monolito y ahora hay que transformarlo en un microservicio, es buscar los sectores de la empresa y reconvertirlos en un microservicio. Entonces, si por ejemplo vos tenés un área de stock, donde hay gente que trabaja en el stock, etcétera, etcétera, vas a crear un producto, un microservicio de stock, específicamente hecho a la medida del área que maneja el stock. Va a haber un área de ventas, va a haber un área de envíos y va a haber un área
de atención postventa. Cada una de estas áreas adentro de la empresa también podrían ser microservicios adentro de esta gran aplicación de e-commerce. Entonces, cada uno de estos microservicios tendría detrás un equipo responsable de darle mantenimiento, hacerle una evolución y ir haciéndole crecer a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa cuando somos dos programadores solamente y queremos hacer una arquitectura de microservicios? Significa que lo que terminamos haciendo no es en realidad una arquitectura de microservicios, sino una arquitectura distribuida, en la que muchas de las ventajas que tiene la arquitectura de microservicios son compartidas. Vos mencionabas, por ejemplo, que se puede manejar de diferente manera la cantidad de potencia que se le pone a diferentes partes, a diferentes microservicios en particular. Todo esto es correcto y coincide. Pero con las ventajas de tener equipos encargados de diferentes partes del sistema, es poder tener también múltiples tecnologías coexistiendo adentro. Y esto es un quilombo, pero también es una muestra de adaptabilidad dentro de esta industria. A veces vos podés tener un equipo que sepa Kotlin. Y cuando vos les preguntes a ellos con qué quieren hacer el microservicio, te respondan, bueno, nosotros somos expertos en Kotlin, queremos hacerlo en Kotlin. Entonces, para vos esto es una ventaja porque este equipo no va a tener que reconvertirse. Ya saben hacer Kotlin, entonces pueden hacer una API en Kotlin. En cambio, si, no sé, vos tenés el resto de tu empresa puede trabajar con otro lenguaje distinto, ¿no? Pueden estar haciendo todo en Python. Pero vos encontraste un grupo que trabaja en Kotlin y ellos solamente hacen en Kotlin. Esta es una ventaja. Es una ventaja muy poderosa porque si vos querés normalizar, no sé, todos los lenguajes dentro de tu empresa y hacer una arquitectura de microservicios solo con un lenguaje de programación, que es la única manera posible si trabajases con un monolito, y tenés programadores de diferente, que saben, que tienen diferentes backgrounds, lo que vas a tener que hacer es descartar dichos programadores o reconvertirlos, lo cual tiene un costo enorme. Pero en cambio, si aprovechas el conocimiento que ya tienen, te ahorras un problema. Obvio, y ya te habrás dado cuenta de esto mientras te lo dije, esto es un caos tremendo, porque tener múltiples piezas de lo mismo, codiadas en diferentes idiomas, es un problema, en diferentes lenguajes, perdón, no sé por qué le dije idiomas. Me Es como imagino hablar yo distintos que idiomas igual. me imagino yo que debe ser como en un equipo de fútbol de la Premier, donde tenés un croata, un inglés, un belga. Está bien que los europeos hablan todo tres, cuatro idiomas, ¿no? Pero de repente metés ahí un argentino, un brasilero, metés, bueno, no hay muchos más idiomas acá en Latinoamérica, metés un paraguayo que hable también en guaraní. eh, y claro, entre ellos no van a hablar el mismo idioma, ¿no? Como Ahora, que hay un conflicto. A ver, el fútbol es la, fútbol, ¿no? Jugando van a entender, la pero pregunta sería es un quizás problema. si arranco recién mi empresa y tengo una idea tecnológica, ¿me conviene usar microservicios? Yo tengo un solo programador, como decís vos, dos programadores, no conviene quizás. Pero esto trae otras desventajas. Si en el futuro es muy probable que depende del nivel de transaccionalidad que tenga tu empresa, que también es algo que hay que evaluar, ¿conviene o no hacer la migración después? Quizás Sí. con un monolito estás bien, o quizás Esa es una no. muy buena pregunta, Sebastián. Esa es una muy buena pregunta. Em, a veces la respuesta es depende. Es imposible responder sí o no. Pero si vos estás en una situación al principio y querés anticiparte a los problemas de mañana, tendrías que evaluar si realmente corresponde, si realmente podés. O sea, ¿pan para hoy, hambre para mañana o es al revés? Si vos por ahí te anticipás a los problemas, después vos tenés una salida a producción muchísimo más simple. O quizás, bueno, elegís salir con un monolito
y no tenés ningún problema hasta que la empresa alcanza cierto volumen en la que es necesario pasar a una arquitectura de microservicios. Y quizás en ese momento hay otras tecnologías o como empresa tenés más plata y se pueden contratar más programadores, entonces no es tan difícil. Es muy incierto hablar de cuándo sí y cuándo no cuando se trata de una empresa que recién arranca. Yo tengo una opinión sobre que no, o sea, sacando el nivel de lenguaje, ¿no? Microservicios tienen que cargar de cierta cosa. Pero a eso, la verdadera teoría del microservicio encima te agrega capas de dificultad a la hora de conectar con la base de datos. La teoría Totalmente. dice exactamente que cada microservicio tiene que tener su propia base de datos, que es una locura a nivel Sí, en la práctica es transaccional. imposible. Es algo, es muy loco. O sea, ni siquiera empresas enormes, mencionando, qué sé yo, Spotify, por ejemplo, que tiene, si no me equivoco, micro frontends y micro backends, y microservicios, perdón. Imagínense el nivel de transaccionalidad que debe tener, porque cada base de datos debe estar separada por cada microservicio. Si tenés 100 microservicios, la teoría dice tener 100 bases de datos distintas. Sí, que Y en es la algo, práctica no sé si se puede hacer. no, la Porque, verdad por no sé. ejemplo, yo tengo el core de mi negocio guardado en un microservicio. Un microservicio que hace, no sé, las ventas. ¿Está bien? Voy a guardar todas las ventas ahí. Y después quiero tener otro microservicio que genere reportes. Y los reportes, ¿qué lo voy a inventar yo los reportes? Y no, necesito ir a buscar datos quizás a la base de datos de ventas y quizás a otra base de datos más. Entonces, y acá abro el debate a otro tema que tienen los microservicios. ¿Cómo hago que se comuniquen entre ellos? Si yo tengo un microservicio que es hermano de este otro microservicio y quiero usar la base de datos de ese microservicio, ¿le pregunto a la API que está construida arriba de ese microservicio los datos que necesito? ¿O adentro de esta bloque de código que estoy construyendo me conecto directamente al microservicio, a la base de datos del microservicio de este microservicio hermano que tiene? Yo creo que nadie sigue a rajatabla la teoría de microservicios, pero yo lo firmo acá, por lo que te digo. No, Es, seguro. es muy difícil seguirlo porque tenés un millón de maneras de comunicarte encima, aparte de eso. A ver, tenés HTTP, tenés gRPC, tenés eventos, tenés un montón de cosas. ¿Cuál es la correcta? REST. Una buena Nah, REST. mentira. No, No sé si hay una respuesta correcta a esto. no No lo estamos creo. lo suficientemente basados como para afirmar en este podcast cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Sí. Pero obviamente cuando digo REST, señalo que es lo que más está estandarizado en la industria. Gracias a Dios, Y porque hay sí, otros era más fácil. protocolos, sí, hay otros protocolos que no lo están. Antiguamente muchas veces la conexión entre servicios se hacía a través de RCP. Ahora se está utilizando también TRCP para aplicaciones de Node. Está GraphQL, que tiene sus detractores y sus fanáticos. Y es difícil saber cuál es la aposta. Y encima agreguemos otra capa de complejidad arriba de esto. No todos los servicios quizás usan los mismos métodos de comunicación. O sea, hay algunos que por ahí están hablando entre ellos y otros que se mandan SMS. No es literal lo del SMS, pero por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Por ahí hay servicios, microservicios, que se comunican en tiempo real entre sí, utilizando protocolo REST, pero hay otros que son de carácter asincrónico y tienen una queue, una cola, por así decirlo. Entonces mandan eventos, ocurre cierto evento, que acá está todo el tema de microservicios orientado a evento, se manda un proceso a la cola y después quien esté encargado de leer esa cola reaccionará y hará otra cosa. Pero al Ah, mismo tiempo tenés coexistiendo otros lenguajes otras piezas que hablan entre sí en tiempo real. Te doy un ejemplo. Yo hace poco hice una API que se comunicaba con la FIP para generar facturas. Y al principio implementamos protocolo REST para generar las facturas en tiempo real. Ahora, de repente encontramos con que a veces el servidor de la FIP estaba caído, o
por Dios, ¿quién iba a verse venir esto? Entonces, lo que No te lo tuvimos que creo. hacer, Es algo no puedo creértelo. es cierto lo que cuento. El servidor estaba caído. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que cambiar la arquitectura del sistema que estábamos desarrollando para implementar una cola. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le pedimos una solicitud de este servicio, o en realidad mandamos a la cola que queremos una factura. Y claro, si el servidor de la API está andando correcta, si el servidor de la FIP está andando correctamente, intenta hacer la factura. Si no, le dice, bueno, reintentá dentro de 5 horas. O el tiempo que vos determines, el delta que vos determines que haya que esperar para volver a intentar. Y que si después de 5 intentos no lo pudiste crear, mandes un mensaje de que falló y que el usuario manualmente tenga que darle reintentar, ¿no? Porque entonces la operación, hay algún problema que por algo no debe estar ocurriendo la operación. Bueno, Claro. este tipo de casos uno no los prevé y ocurren. Y arriba de la complejidad que vos estabas construyendo con una arquitectura de microservicios, se suma el hecho de que además la comunicación entre ellos también va a ser diferente. Nada, un quilombo tremendo. Es que, no, sí, es eso que vos decís. No solo, a ver, tenés el esquema de reintentos para servicios de afuera, incluso tenés esquema de reintentos para tus propios servicios. Sí, Porque vas a notar que se van a comunicar microservicios entre sí, ¿sí? Y como están fuera es decir, no están dentro del mismo código, vos tenés que comunicarlo de alguna manera entre sí. ¿Qué pasa si un servicio justo está dado de baja? Vamos a suponer un caso particular. Creas un perfil de usuario. Ese crear perfil, lo inserta en la base de datos, los datos del perfil. Pero no tiene solo eso, quizás tiene imágenes. Y también tienes que subirlas a otro lado. O sea, tienes que invocar un microservicio para subir esas imágenes. El, el- Quizás el microservicio encargado de crear el perfil se va a comunicar con este otro microservicio que quizás le tome tiempo, quizás falle, porque puede llegar a fallar. ¿Y qué pasó con el resto de cosas? Te van a quedar datos huérfanos posiblemente. Te van a quedar claro. muchas cosas huérfanas. Entonces tenés que también pensar en un esquema de reintentos, como decís vos, con un Sí. sistema de colas, pero para tus cosas también, que es una locura. Pero ese es el problema de quizás tener microservicios, ¿no? Bueno, y también se suman los patrones que se usan. Por ejemplo, ¿escuchaste alguna vez hablar del patrón Saga? Sí, O- para la comunicación, sí, sí. Bueno, imagínate que vos tenés una serie de microservicios. Imagínate que, no sé, vos envías, haces una venta. Se hace un cobro con tarjeta de crédito. Después se hace una solicitud de envío al tema, al servicio de stock. Y después se tiene que enviar. Y, y de repente hay un paro de camioneros organizado por Moyano. Y no va a haber envíos ese día. ¿Qué hace con el resto de la operación? Bueno, podrías morir ahí. ¿Qué pasa Sí, también si podría reintentarse? El envío podría mandarse al otro día. Pero también podría disparar un rollback y que entonces se cancele la solicitud de stock, se cancele el pago online y se le mande un mail al usuario diciendo, che, mira, no se pudo hacer nada de esto porque hoy hay paro general y no hay claro. ningún camión que te vaya a mandar el paquete a tu casa. También podría fallar porque no hay stock. Entonces tenés que crear estos caminos de rollback, diciendo, esta operación que acabas de hacer, ahora cancelala y ahora cancelala. Tiene que volver como por sobre sus pasos el camino que vos hiciste de esa operación. Que esto en monolito realmente no pasa, es todo esto, porque No, podés hacer un rollback de manera muy fácil, porque tenés una sola base de datos o quizás dos, pero están todas intercomunicadas ahí adentro y tenés servicios todos intercomunicados entre sí con código. No sí, están fuera de sí. O sea, esa es la ventaja quizás de tener un monolito sobre un microservicio, ¿sí? Estas exactamente. dificultades que tenemos, ¿no? Bueno, para mí es un problema casi que primitivo de esta industria, que es como el de base de datos relacionales versus no relacionales. Es un tópico Claro. totalmente distinto que podemos explorar a fondo. Pero ¿cuál es la respuesta de trasfondo? Y depende de si querés integridad referencial o no. ¿Qué significa la integridad referencial para que él no escuche? Es la integridad de saber que los datos que tienen relación entre sí realmente hay una validez de que la referencia
a tal entidad exista realmente donde dice que está. Esta integridad referencial, que es la ventaja que tienen las bases de datos relacionales, es lo que hace que sean lentas. Y la ventaja que proponen las bases de datos no relacionales es que no tienen integridad referencial, las entidades son únicas e independientes, y no existe la seguridad de que lo que vos estás diciendo que hay allá exista realmente, y por ende operan más rápido. Entonces, vos tenés que elegir qué querés por sobre qué no. Y ocurre lo mismo con los microservicios. Hay muchos trade-off, vos tenés que elegir qué camino querés. Y hablando de integridad referencial, tampoco la tienen. A veces vos tenés múltiples bases de datos donde te dicen que hay un objeto que vino de tal microservicio. Y, y no existe una referencia de ese objeto en esa base de datos. Entonces es re loco porque también hay problemas de integridad referencial entre bases de datos. Ya no estamos hablando entre tablas dentro de una misma base de datos, sino que sufrís eso a nivel industria, cuando elegís, a nivel arquitectura, cuando elegís implementar una arquitectura de microservicios. Entonces, hay que saber del tema y hay que medir los pasos. Los beneficios son espectaculares, pero hay que saber que se va a agregar complejidad. Y hay que Sí, entender si uno quiere esa complejidad ahora o si yo la creo quiere. que un buen arquitecto es fundamental acá. Es decir, alguien que prevea todas las cosas que pueden pasar al futuro y que pasan ahora para ver si conviene o no irse a microservicios, ¿sí? Sí, Yo he pecado en proyectos propios míos, decir, bueno, che, esto lo hago con esto y digo, no estaba tan bueno. Que de todo se aprende, ¿no? Eso es así. totalmente. Bueno, Pero voy a decir sí, una cosa, también nos quieren vender microservicios. Ojo con esto, porque vos podrías decir, no, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a arrancar con un monolito. Y de repente abrís AWS y te encontrás con que te venden un montón de productos orientados a hostear microservicios. Tenés Docker Container, tenés Elastic Container, tenés Kubernetes, tenés, bueno, qué sé yo, no voy a ponerme a nombrar productos de AWS, pero hay tecnologías y productos en el mercado pensados para hostear un montón de servicios aislados que se comuniquen entre sí. Ni hablar hablamos de colas, hablamos de eventos, todo esto también hay herramientas de AWS para integrarlos, que también están sus equivalentes en Azure y también están sus equivalentes en GCP, la cabe plataforma de aclarar que no Google. nos paga ninguna nube, nos paga nada, pero bueno. Nadie, nadie. Entonces, un poco como que vos vos como programador te sentís obligado a usar microservicios porque decís, si todos estos servicios están acá para que los usemos, debe ser porque esto es lo que está bien. Y hay que ser muy consciente de los trade-offs que eso implica. Sí, sí, porque se vuelve un infierno el mantenimiento de estas cosas. Imagínense que, como decía Omar, tenés múltiples tecnologías para usarlo. Incluso puedes crear algo que se llama lambdas, por ejemplo, en AWS o Google Functions en Google, y empezar a tener código en lugares que no tenés alcance casi. O sea, empezar a tener código por todos lados y armar Sí. microservicios y después no saber qué hacen es un infierno. Eso es realmente un infierno. A ver, parece que Eh, estoy hablando muy mal de microservicios, pero la realidad es que es una genialidad para mí, pero a la vez tiene muchas cosas en contra que voy viendo a medida que se crece, ¿no? es un arma de doble filo. Es una espada de doble filo. O sea, te va a ayudar a cortar un par de cosas, pero al mismo tiempo te puede llegar a lastimar. Hay que saber usarlo con moderación. Bueno, ¿alguna acotación más, Eva? No, yo creo que es como decís vos, hay que saber usarlo con moderación, hay que planificar bien, hay que estudiar bien y bueno, y ver qué sale. Bueno, Sebastián, fue un gusto cerrar este episodio de Deploycast con vos. Muchas gracias, Omar. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.